Muchos con el paso del tiempo nos hacéis llegar preguntas sobre, cómo es mejor cargar vuestro iPhone. Si con carga inalámbrica, con carga rápida, con cargador normal, que si por la noche, que si de 0 a 100. En definitiva, muchas dudas que nos hacéis llegar por las diferentes redes sociales donde estamos. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es daros unas recomendaciones para que sepáis cargar vuestro iPhone de forma correcta, os eliminéis, por supuesto, los mal vicios y que a largo plazo tengáis una salud de batería lo más óptima posible. Venga, comenzamos. Lo primero que quiero hacer es daros unas recomendaciones esenciales antes de meternos ya un poco en faena, ¿vale? Lo primero, lo esencial, lo que tenéis que tener presente, usar siempre cargadores originales de Apple, es decir, cargadores que te incluye Apple en su propia caja o que puedes comprar en su tienda, o si los compráis en tiendas externas como Amazon, aseguraros de que son cargadores con certificación MFI, Made for iPhone, que los podéis identificar con pegatinas como esta que estáis viendo, ¿vale? Si veis una pegatina así, ese cargador está certificado para que funcione correctamente con vuestro iPhone. Otra cosa que debéis tener muy presente y que deberéis hacer antes de empezar a aplicar todas estas cosas que vamos a explicar en el vídeo es observéis la salud actual que tenéis de batería. Esto lo podéis hacer desde los ajustes, os metéis al menú de batería y le dais a salud de la batería y ahí os va a salir un porcentaje, ¿vale? Si ese porcentaje está ya al 85% o por debajo, vais a tener ya muy complicado que la salud de batería mejore y sobre todo que el rendimiento a lo largo del día también sea igual que el del primero. Es muy complicado. Entonces ya deberéis ir meditando el cambiar de batería. Normalmente Apple suele indicar con un cartel como este que estáis viendo en esta parte del sistema, pues que ese dispositivo ya necesita una reparación, un cambio de batería, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en la web soporte de Apple, os voy a dejar todos los enlaces de interés en la descripción, dice lo siguiente: que una batería normal está diseñada para retener hasta el 80% de su capacidad original después de un ciclo de 500 cargas completas en condiciones habituales. Como digo, os voy a dejar un artículo donde habla precisamente de todo esto de una forma detallada en la descripción. Por supuesto, si eres de los que tiene que cambiar la batería de tu iPhone por esto que os acabo de comentar, hazlo siempre en un sitio autorizado. Si no puedes hacerlo en un Apple Store, que sea un Premium Reseller, un sitio que seas de total confianza y que tenga las garantías de Apple de que utiliza repuestos originales. Porque si no utiliza repuestos originales, no solo no os garantiza que pueda tener un rendimiento malo al cabo de los días, sino que partes del sistema pueden no funcionar correctamente e incluso la propia Apple te puede indicar con un cartel como este que también estaréis viendo que esa batería no es identificable y que no puedes, por ejemplo, entre otras cosas, ver la salud que tiene esa batería. Otra recomendación que os aconsejo encarecidamente y que me parece esencial es que activéis la carga optimizada, que también se encuentra en el menú de batería dentro de los ajustes. Esta lo que va a permitir es que vuestra batería no esté totalmente cargada durante mucho tiempo cuando esté muchas horas conectada al cargador y reducir así el estrés al que se la somete, ¿vale? Porque uno de los factores que puede provocar esto es que la temperatura del dispositivo suba y también el someter a estrés la batería, de tenerla siempre al 100%, puede hacer también que a largo plazo la capacidad máxima de esta se vea deteriorada y por tanto el rendimiento de vuestro iPhone en el día pues también caiga. Ahora vamos a hablar de la temperatura, pero antes ya de meternos, digamos, al grueso de este vídeo, es momento de que le des al botón de suscribirse si no estás suscrito, porque en este canal vamos a hacer vídeos de este tipo y mucho más. Así que si te gusta Apple, tienes productos de Apple o vas a tenerlos, es el momento de que te suscribas ya. Y vamos a hablar ahora de la temperatura, porque es un factor vital a la hora de hablar de baterías. Pero vital, la propia web de Apple ya lo indica. En su pestaña de soporte dice: el uso de un dispositivo iOS en condiciones de mucho calor puede reducir permanentemente la duración de la batería. Así que, ya lo sabes, tenlo siempre presente. A ver, hay ciertos factores que no podéis evitar que hagan que la temperatura de vuestro iPhone suba. Os los voy a decir ahora, os los voy a enumerar. Si hacéis algo de esto y notáis que se calienta, es totalmente normal. Cuando terminéis de hacer estos procesos, la batería volverá a estabilizarse a una temperatura ambiente lógica, ¿vale? Factores que influyen en que la batería suba de temperatura. Por ejemplo, cuando lo configuras por primera vez, cuando lo restauras después de un respaldo, de una copia de seguridad, cuando las apps vuelven a catalogar o analizar la información, pues por ejemplo, la aplicación de fotos cuando etiquetas rostros o lugares o palabras clave, etcétera, ¿no? Pues estas cosas tienen un consumo de batería y hacen que suba también la temperatura. Y luego también cuando usas aplicaciones de calidad gráfica alta, como pueden ser juegos o aplicaciones de realidad aumentada. Es decir, todos estos tipos de aplicaciones de funciones es normal que la temperatura te la suban y por tanto, si estás expuesto a este tipo de funciones durante largos periodos,
descuidos puedan acabar perjudicando a la vida útil de la batería. Por tanto, es muy importante, chicos, intentar, siempre que sea posible, usar el iPhone en situaciones donde la temperatura ambiente vaya entre los 0 y los 35 grados centígrados. Eso es lo que dice Apple, es decir, si estás en una zona donde ahora mismo hay más de 35 grados o estás por debajo de 0 grados, a ver, no va a pasar nada, pero sí que es verdad que a largo plazo someterlo a este tipo de temperaturas extremas, por debajo de 0 o por encima de 35, va a afectar a esta autonomía, ¿vale? Precisamente os voy a decir qué síntomas son los que vais a notar si sometéis, por ejemplo, al iPhone a temperaturas bajas. En este caso, si sometéis al iPhone durante largos periodos a temperaturas inferiores a 0 grados, la batería se va a ver afectada en que a lo largo ese ciclo de carga va a durar menos. Es decir, se te va a descargar antes de tiempo. Vas a sentir que, oye, pues no me ha durado nada la batería. Eso es lo que vais a notar si lo sometéis a temperaturas bajas. En cambio, si lo sometéis a temperaturas altas, el síntoma que vais a notar es que la salud de la batería, este ajuste que ahora vosotros podéis ver, los ajustes de 95%, 96, 98, lo que sea, vais a notar que baja antes. La capacidad máxima se ve mermada si lo sometís durante largos periodos a temperaturas extremas. Por eso es imprescindible que os marquéis estas recomendaciones que os voy a decir ahora, porque estas hacen que el iPhone suba de temperatura y por tanto se vea castigado. Primero, intenta evitar usar el iPhone mientras esté cargando. Esto es algo de cajón. A no ser que sea por necesidad, no te pongas a cargar el iPhone y a la vez estás jugando, porque eso va a hacer que la temperatura suba. Como he dicho antes, el no usar cargadores oficiales también es un factor que puede influir en que la temperatura tanto del cargador como del propio dispositivo suba. Así que intenta evitarlo en la medida de lo posible. La carga inalámbrica, aunque haya gente que os diga lo contrario, yo la verdad que hasta que no me he puesto a investigar no conocía. Hay estudios que demuestran que también a largo plazo descarga la salud de las baterías. Y esto es porque la tecnología de carga inalámbrica somete a las baterías a diferentes fuentes de calor que hacen que, por supuesto, si lo haces momentáneamente no pasa nada, pero a largo plazo acaban desgastando también estos componentes internos que necesitan las baterías para poder mantener las cargas. Os voy a dejar precisamente alguno de estos estudios en la descripción para que lo podáis ver con detenimiento y veáis en qué se basa. No obstante, yo por supuesto os aconsejo que si usáis tecnologías de carga inalámbrica, pues lo hagáis en sitios donde la temperatura esté controlada. Si vivís en una zona donde no tenéis temperaturas extremas y, oye, vosotros habéis usado el cargador inalámbrico y no notáis que vuestro iPhone se calienta, no hay problema. O sea, realmente, ya digo, la tecnología de carga inalámbrica puede provocar que se caliente, pero no quiere decir esto que si tú lo cargas y no se caliente, tengas que dejar de usarlo. O sea, simplemente el estudio lo que dice es que estos tipos de cargadores pueden provocar que la temperatura suba, pero si no sube en tu caso, no tienes de qué preocuparte. Otra recomendación muy importante es que siempre que sea posible, quites la funda cuando cargues tu iPhone, ya sea con carga inalámbrica o con cable, porque las fundas, según el tipo de funda y el tipo de material, pueden hacer que también retenga mucho más la temperatura y no pues que se quede ahí aislada. Entonces, claro, se va acumulando y si estás durante muchas horas cargando el teléfono, vas a acabar perjudicando. Y por supuesto, algo de cajón, no cargues el iPhone mientras te ha expuesto, por ejemplo, a una luz de sol directa. Es decir, si tienes el iPhone en una mesilla a la que le está dando el sol, no lo pongas a cargar porque evidentemente así va a estar ardiendo. Incluso en algún momento te puede salir el indicador de que el iPhone está demasiado caliente. Eso es criminal y eso al final destroza la batería. Estas son algunas de las recomendaciones, ¿vale?, que yo os hago y que evidentemente la propia Apple también te haría si te estuviera dando consejos sobre cómo debes cuidar la batería. Pero voy a intentar también daros algunas respuestas a esas preguntas más frecuentes que también os hacéis, como por ejemplo el tema de la carga rápida. ¿Es mala la carga rápida? No, no es mala como tal, no es mala la carga rápida. Lo único que sí que tienes que tener presente algunas cosas, principalmente dos. Una, evidentemente, según el tipo de cargador que utilizas, si tú utilizas el cargador que te incluye Apple, por ejemplo, con tu iPhone, si es un cargador de carga rápida, pues oye, perfecto, puedes usarlo porque Apple ya, digamos, tiene controlada la temperatura que el cargador va a suministrar al iPhone. El problema está cuando empezamos a utilizar cargadores mezclados de dispositivos diferentes, que lo que puede provocar es que efectivamente el cargador esté intentando pasar una cantidad de energía al iPhone que el iPhone tiene que ir controlando porque la batería no absorbe más energía que X cantidad que está marcada a nivel de software y de hardware. Entonces, este estrés puede provocar que efectivamente la batería se vaya calentando y la temperatura, como hemos dicho, que os haya quedado marcado, es un factor crucial. Y esto a largo plazo pues pueda acabar deteriorándola. Pero si usáis cargadores que no someten a vuestro iPhone a una exigencia, a un estrés alto y veis que la temperatura es controlada, no tenéis que preocuparos. Aunque el segundo factor
que sí que es verdad que a largo plazo podéis notar con la carga rápida. Por eso digo que mala no es, pero sí que es verdad que hay cosas que son de cajón. Es que efectivamente la carga rápida es eso, es una carga más rápida que la estándar. Entonces, esto provoca que si tú cargas antes tu dispositivo, también lo vas a usar antes y al cabo del año has hecho más cargas y descargas que con un cargador estándar. Es de cajón. Entonces, es verdad que a largo plazo, en el cabo, por ejemplo, si medimos las cargas que has hecho con un cargador estándar y con un cargador de carga rápida, al cabo del año sí que es verdad que te has comido más ciclos de carga usando la carga rápida que el cargador estándar. Pero como tal, ya va en función de cada usuario. No es una cosa de que digas, si usas este cargador, tu batería se muere. No, ¿vale? Que quede claro. Ahora, otro de los mitos es sobre si el cargar el iPhone por las noches es malo o no. A ver, sí que es verdad que ya a día de hoy muchas empresas, entre ellas Apple, tienen funcionalidades que lo que hacen es frenar la carga para precisamente cuando llega al 100% esta ya no esté alimentando a la batería, ¿vale? Apple, por ejemplo, tiene, como he dicho, la carga optimizada que lo que hace es frenar la carga de la batería al 80% y luego la reanuda cuando ya pues, sus algoritmos han detectado que, por ejemplo, tú te despiertas a las 9, imaginemos, pues en esos últimos 30-40 minutos ya te carga de 80 a 100 para que cuando te despiertes la tengas completamente cargada. ¿Vale? Esto es, digamos, lo que hace Apple. Otras marcas también lo hacen. Ahora bien, ya digo, no es malo, porque las baterías de iones de litio hoy en día, ya digo, funcionan de esa forma. Cuando llegan a un tope, dejan de absorber energía de la corriente. Pero sí que es cierto que a largo plazo, como digo, estos son a largo plazo, sí que podemos notar que, claro, si una batería llega al 100%, imaginémonos este supuesto, ¿vale? Una batería llega al 100%. Son las 6 de la mañana, te quedan 2 horas todavía para despertarse. Vale, ha cortado el flujo de la corriente, ¿vale? Esa batería es raro, ¿vale? Pero puede darse el caso, sobre todo en equipos ya más antiguos, que tengan una capacidad menor y ya estén un poquito mermados, que incluso sin hacer nada, ese iPhone se vaya descargando un 1%, ¿vale? Pues la batería vuelve a enchufar a la corriente para llegar al 100%, ¿vale? Vuelve a desconectar. Otra vez, baja un 1%, ¿vale? Pues la corriente vuelve a entrar en acción y te lo sube otra vez al 100%. Es decir, ya está subiendo pequeños porcentajes que al final, a la larga, cuando ese 1% y 1% y 1% lleguen a sumar un 100, ya consumen un ciclo de carga. Por eso digo que esto es muy, muy, muy a largo plazo. Pero sí que es verdad que en equipos, sobre todo más deteriorados, podéis notar que se consumen antes los ciclos de carga. Pero como digo, tampoco es algo de lo que preocuparse, porque no es algo tampoco grave y que vayáis a notar sobre todo en equipos más modernos. Y voy con unas recomendaciones finales y ya acabamos. Hay una norma no escrita que dice que la carga más aconsejable en este tipo de baterías, como las que llevan los iPhone, es lo que llaman las recargas parciales, es decir, esas que van de entre un 20 y un 80%, porque no es bueno para este tipo de baterías descargarlas al 0 y cargarlas al 100 continuamente, ni tampoco someterlas a un estrés y estén 100% siempre, es decir, al 100%, al máximo de su capacidad. No es bueno, ¿vale? Este tipo de baterías sufren cuando se las somete a ese estrés y cuando también haces esos ciclos completos de 0 a 100, ¿vale? Entonces, siempre que sea posible, haz cargas parciales, que aunque parezca malo porque dices, este que lo conecto más a la corriente. No, no, o sea, precisamente este tipo de baterías funcionan y trabajan mejor así, ¿vale? Es más, hay empresas como por ejemplo Tesla que aconsejan hacer eso, por ejemplo, con sus vehículos. El propio Elon Musk a un usuario le respondió en Twitter diciendo que lo mejor es, a no ser que vayas a hacer un viaje largo y sí que es verdad que necesites tener la carga al 100%, lo mejor es ir, siempre que sea posible, alternando cargas que vayan entre un 30 a un 80%, un 20 y un 80. El Twitter de Elon Musk, ahí lo tenéis, que no me lo estoy inventando, así lo confirma. ¿Por qué os pensáis también que Apple tiene la carga optimizada al 80%? Porque ellos saben que efectivamente, si es posible, el 80% es un buen límite para marcar el uso del dispositivo y luego ya en caso extremo te lo lleva al 100%, ya, pero no te lo tiene muchas horas al 100%, sino en el último margen posible, apuran siempre hasta el final. Entonces tenlo siempre presente. Recargas parciales entre 20 y 80. Y por último, y no por ello menos importante, también es aconsejable que al menos una vez cada 4, 5 o 6 meses, es decir, cada mucho tiempo, pero al menos una vez, un par de veces al año, hagáis lo siguiente, que es una calibración de batería. Nosotros hicimos un vídeo hace ya tiempo de cómo calibrar la batería, hace ya 5 años, lo vamos a actualizar seguramente muy pronto, para explicaros un poco nuevos conceptos o nuevos consejos, pero bueno, os vamos a dejar en una pestaña, en una pantalla de estas finales recomendadas, el vídeo para cómo calibrar la batería de vuestro iPhone. Yo por mi parte no me alargo más, si os ha gustado me dais vuestro me gusta, por favor, suscribiros si no estáis suscritos y como digo, ver ese vídeo y ya complementáis toda esta información que se ha dado en este vídeo. Ya me contéis en los comentarios, nos vemos en el siguiente, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo.